Y este es un montón. Bueno, que yo sepa todo más o menos. Así que bueno, mandale saludos a Walter. Estuve hablando con colaboradores, quiero formar una técnica. Están todos ahí. Claro que no, seguro. Walter González,
ahora sigue siendo más frío. No, todavía no. No, pero él está bien. Te queda, ¿no? Igual te va mucho más. ¿Cómo andás? Me recomendó Hugo Daniel, ¿no? Pues la revista no sé, en la tarde. Estoy sufriendo. Estoy como una vez. ¿Cómo estamos? Porque si era onda, si podía ir ahí a la Mira, ahora me van a casar. ¿Qué va a tener? No hay ningún problema. ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar? No, yo tengo uno, pero la Suiza del Tío, el tema es que ya él dijo eso y se mantuvo en una cosa individual tampoco, porque si yo son precisos, será métodos, hay un dato que vamos mejorando en la campaña para futuro, el dato o todavía no sé, me descartar de comprar, se comprar
Bueno, que vos también, igual que yo, bueno. Ay, mi vida, Pues ya que nos pasó. No, la máquina para hacerla, pero hace el equipo de manera de Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, perdón por la tardanza, tenía hora en el tránsito, me había pedido que nos presente a Néstor Flickman. Ah, gracias. ¿Todo esto lo escuchamos? Todo bien. Bueno, el doctor Diego Flickman, bueno, yo lo conozco, ya digo muchas clases en el curso nuestro de los químicos de la asociación, está trabajando también, sé que últimamente me está gustando mucho lo que es energía transfusional, aquí, de bancos de sangre. Él es este profesor, digo que lo presente como vicegobernador, pero parece que no es. Es profesor adjunto de la cátedra de biología de la Facultad Farmacoquímica e investigador de profesión. Y estoy seguro que van a disfrutar muchísimo de esta charla, van a aprender y bueno, gracias. Bueno, ¿con micrófono también? Sí, por favor. No sé, sí, bueno, sí. Me puso un poco de presión, Jorgelina.
No, más fuerte, más cerca sí. Es bastante cómodo esto. O sea, bueno, es loable que todos ustedes seguramente dejaron de hacer un montón de cosas para venir a escuchar la charla. Eso me mete más presión todavía. Espero que dentro de una hora haber cumplido algunas de las expectativas que tenían respecto a esta presentación. El tema de la charla de hoy, bueno, quiero agradecer obviamente a la Asociación Argentina de Hemoterapia y Inmunohematología por haberme invitado a esta reunión, ¿no? Si el tema de la charla de hoy es hepatitis oculta, que es toda una particularidad que vamos a tratar de ir descubriendo a lo largo de la presentación. Inicialmente, cuando empecé a hacer la presentación, me focalicé en dos cosas que a veces es lo que nos interesa a todos, espero que sea así. Una es cuál es la frecuencia de este evento, cuánto ocurre, si es homogéneo en todos los pacientes, si hay grupos diferentes de prevalencia. Y la otra es tratar de entender los mecanismos por los cuales ocurre algo tan particular como vamos a ver, que es el cuadro que se observa cuando está presente la hepatitis oculta. Para entrar en particular en la hepatitis oculta, voy a hacer una breve descripción de generalidades del virus que después nos va a permitir entender en profundidad en qué consiste esta famosa hepatitis oculta. Bueno, la relevancia del virus, que es algo que supongo todos más o menos conocemos, es que hay 350 millones de infectados crónicos en el mundo. En la Argentina no hay estudios poblacionales que estimen exactamente o con precisión el número de pacientes infectados crónicamente, pero analizando los datos de distintos bancos de sangre, distintos estudios, se estima que un banco de sangre alrededor del 0,1% es antígeno de superficie positivo, respecto al resto de la población serían 40.000 infectados crónicos, y considerando la subestimación que uno hace en el banco de sangre porque excluye un montón de casos que ya saben que tienen infección o conductas de riesgo, se estima que alrededor de 200.000 argentinos estén infectados en forma crónica. El segundo punto importante y relevante de la infección por hepatitis B es que la infección está estrechamente asociada al desarrollo de hepatocarcinoma. Este esquema que ven acá es la estructura del virus. Brevemente, el virus está compuesto por un genoma parcialmente doble cadena, circular laxo, la polimerasa, la nucleocápside que está formada por proteína del core. Es bueno registrarlo porque tú vamos a tener los anticuerpos, anticore específicos que son contra esta proteína, y después es un virus envuelto que en la envoltura presenta una glicoproteína que es las distintas formas del antígeno de superficie, que también va a ser una cuestión a la hora de describir las hepatitis ocultas. Más brevemente, como es el ciclo de replicación, el virus se une a la célula, en este caso el hepatocito, a través de la unión específica con el receptor, libera la nucleocápside, la cual se dirige al núcleo del hepatocito, libera el genoma. Este genoma es reparado por enzimas celulares, se forma esta especie de micromosoma, que es lo que se conoce como ADN circular covalentemente cerrado, y a partir de este micromosoma se generan los transcriptos. Son 5 transcriptos en el caso de hepatitis B. El primero, que a partir del cual se va a generar la proteína del core y la polimerasa, el mensajero del precore que se va a producir el antígeno E, 2 mensajeros para diferentes tipos de antígeno S, y el mensajero del X que produce específicamente la proteína X. A partir de estos mensajeros se producen las proteínas que recientemente les hice referencia, y una vez que se forma la proteína del core, se forma esta nucleocápside que incluye a una molécula de pregenoma y a la polimerasa. La polimerasa, con su actividad de transcriptasa reversa, transcribe el RNA al genoma viral que es lineal circular doble cadena, y finalmente el virus se envuelve conteniendo en la envoltura el antígeno S y se libera a circulación. Entonces, en circulación normalmente deberíamos tener antígenos con de superficie del antígeno E y los correspondientes anticuerpos anti-S, anti-E y anti-COR, dependiendo de la etapa de la infección. Este sería un esquema del genoma del virus. Ya vimos que tenía 2 cadenas, una es incompleta, que es la cadena de polaridad positiva, la otra es completa, circular. Este genoma codifica 7 proteínas, core, polimerasa, distintas proteínas de distinto tamaño del S, la proteína del X y el antígeno E. Y es importante que tiene 2 promotores para la proteína del S
un promotor para la proteína de core, uno para la proteína X y los enhancers, porque todos estos promotores y enhancers regulan la expresión de los distintos antígenos. Y sobre el final de la charla vamos a ver que alteraciones en estas partes del genoma modifican la expresión de los antígenos, entre otros el antígeno S, que es justamente parte de la problemática de la hepatitis oculta. Estos dos promotores cumplen la función básicamente de, a partir de ellos, regular la expresión de los dos mensajeros que generan el antígeno S. Es el mensajero largo y mediano, que van a producir tres tipos de antígeno S: el grande, el mediano y el pequeño. Y lo último, a nivel general, antes de entrar en particular en la hepatitis oculta, son los cursos serológicos que normalmente se observan. Este es un clásico curso de infección resuelta, donde después de la fase aguda, el paciente o el individuo va a ser antígeno de superficie negativo, anticuerpo positivo, RNA negativo, y es fácil de entender porque esto para todos está claro, es una infección resuelta. La alternativa, ya que este virus tiene la capacidad de inducir infecciones autolimitadas o persistentes, es una infección crónica. En este caso también, después de la fase aguda, el paciente va a ser antígeno de superficie positiva, anticuerpo positivo, DNA positivo, y esto es una infección crónica. Hasta ahí era bastante fácil las infecciones por hepatitis B, hasta que se empezó a observar este patrón. Que son pacientes que son antígeno de superficie negativo, anticuerpo puede ser positivo o negativo, pero se detecta ADN viral. Después vamos a ver en dónde, porque seguramente en el hígado, pero puede detectarse o no en circulación. Y cuando apareció este cuadro, que como sí se conoció hace muchos años, sí, lo que se conocía eran pacientes que causaban por transfusión, pacientes que eran antígenos de superficie negativo causaban una hepatitis posttransfusional, y ahí se sospechaba de que algo ocurría, pero no se conocía exactamente este perfil. Y este perfil básicamente lo que refleja es un principio general de virología que dice que en la interacción con el hospedador el virus busca los infinitos caminos posibles con la finalidad de permanecer en la naturaleza. Entonces seguramente este artilugio que tiene el virus en su interacción con el hospedador de regular la expresión de antígenos es uno de los tantos mecanismos, porque una vez que el virus entra en un individuo busca, digamos, las distintas formas de permanecer, y seguramente prender y apagar, como se podría decir, las distintas expresiones de los antígenos es una estrategia que nos favorece. Como les comentaba, las hepatitis ocultas comenzaron a sospecharse en la década, este es un trabajo del 78 creo, donde justamente lo que veían es que pacientes que recibían sangre de individuos antígenos de superficie negativo desarrollaban una hepatitis. Y en este trabajo fundacional, podríamos decir, lo que ellos ven es que el anticuerpo es un indicador de que estos pacientes, al mente no tenían antígeno de superficie, de alguna manera tenían la capacidad de transmitir la infección al receptor. Esta entidad de hepatitis oculta creció enormemente en los últimos años, así que estamos en la moda total, porque hasta el año 2000, este es el número de publicaciones por año, si uno busca en PubMed, hepatitis oculta. Entre el año 80 y el año 2000 había entre 1 y 5 publicaciones relacionadas al tema, y a partir de ese año comenzó a no funcionar, sí. A partir del año 97 más o menos empezó a crecer exponencialmente, y actualmente se publican alrededor más de 100 publicaciones anuales respecto al tema de las hepatitis ocultas. Entonces, lo primero es la definición, ¿no? Hay dos tipos de hepatitis oculta desde el punto de vista conceptual. En todos los casos se detecta ADN en el hígado, lo cual no es fácil de lograr en el sentido de obtener la muestra, y después se considera que hay hepatitis ocultas seropositivas o seronegativas. Las seronegativas son claramente las que tienen todos los marcadores virales negativos: antígeno de superficie, anticore, anti-E y anti-S negativos. O sea que es bastante complejo de detectarlo, porque a menos que uno no trabaje sobre el tejido hepático, no hay ningún indicio de que esté presente el virus. La seropositiva, la diferencia es el antígeno positivo de superficie en ambos casos es negativo, y es el patrón neumónico de la hepatitis oculta, pero los demás marcadores, el anticuerpo en general es positivo y los demás pueden ser positivos o negativos. Y el ADN en suero, por lo general, es menor a 1000 copias, y en muchos casos, como vamos a ver, es no detectable. Entonces básicamente tenemos estos dos patrones: hepatitis oculta seropositiva y hepatitis oculta seronegativa.
Entonces la pregunta del millón, después de haber visto la primera parte general de cómo se replica el virus, es cómo es posible que el virus se siga replicando, o por lo menos siga habiendo ADN, y no haya antígeno en superficie. Las posibilidades son, o que no se produzca el antígeno, o que se produzca en concentraciones que uno no las detecte, que en realidad estén, pero los problemas de sensibilidad de detección, o que se produzcan variantes, que como es una relación antígeno-anticuerpo, uno también no las esté detectando a pesar de que esté incluso en altas concentraciones. Y cualquiera de estas tres posibilidades va a depender seguramente de algún movimiento en este juego que ocurre entre el hospedador y el virus, sea de la parte del virus o sea de la parte del hospedador. Entonces, las preguntas. Realmente yo, antes de empezar una presentación, a armarla, me hago preguntas a mí que me parece que yo quisiera saber cuando termino la charla, tener una idea. Y como les comentaba, básicamente lo enfoqué a ver cuán frecuente es este evento y cómo es que ocurre este evento. Y antes de empezar a buscar la información, me imaginé que determinar la prevalencia, la frecuencia va a ser algo relativamente sencillo porque hay un montón de trabajos, en cambio los mecanismos iba a ser un poco más complejo. Después de terminar la presentación me llevé la sorpresa que saber cuál es la prevalencia es algo que nos vamos a llevar la duda hoy, por lo menos en términos generales, porque depende de muchísimas variables y es muy difícil comparar dos trabajos. Y en cuanto a los mecanismos, si bien son relativamente complejos, es mucho más claro las posibilidades por las cuales este evento ocurre, ¿no? Entonces, las preguntas que voy a tratar de contestar, o de abordar por lo menos, es cuál es la frecuencia con la que ocurre la hepatitis oculta, cuál es la frecuencia con que ocurren las hepatitis post-transfusionales debido a la hepatitis oculta, cómo hago para diagnosticarla y cuáles son los mecanismos que pueden conllevar a que un virus replique de alguna manera, haya DNA viral y sin embargo no tenga los antígenos correspondientes al ciclo replicativo. ¿Cuál es la frecuencia? Va a depender, como vamos a ver, de la prevalencia de la región. Acá tenemos la primera variable, cuando uno quiere decir la frecuencia de hepatitis oculta, dependerá del país donde esté buscándola, porque donde haya una frecuencia mayor va a ser más probable la frecuencia de hepatitis oculta que en otro. O sea que es variable como es variable la prevalencia de hepatitis no oculta, digamos. Pero además va a depender de si el trabajo aborda grupos de riesgo, o infecciones con otros virus, o población general, o donantes de sangre. O sea que en los distintos trabajos va a haber un montón de factores que va a variar la prevalencia según a qué grupo está aplicado el estudio. En cuanto a la frecuencia de la transmisión, va a depender del sistema inmune del receptor, porque como se va a ver, ante una misma bolsa, digamos, con una hepatitis oculta, algunos receptores, como siempre, van a ser la hepatitis post-transfusional y otros no. O sea que también depende del receptor y no solamente de las características de la sangre que se transfunde. Y otro que es interesante es el nivel de anticuerpos anti-S, que a nivel estadístico, vamos a ver, hay una diferencia entre que el paciente, siendo antígeno superficial negativo y anticuerpo positivo, sea o no anti-S positivo. ¿Cómo diagnosticarlo? Es también muy variable, que es difícil comparar los trabajos entre sí y depende mucho de la metodología que se va a utilizar para la detección. En cuanto a los mecanismos, que parece lo más complejo pero no lo es tanto, se va a basar en mutaciones que por un lado eviten el reconocimiento de antígeno-anticuerpo, esa es una cuestión metodológica técnica, o mutaciones que modifiquen la replicación del virus, por lo tanto el virus se replique en menor medida o exprese en menor medida el antígeno, o sea que aunque el antígeno sea salvaje o wild type, como queramos llamarlo, no va a ser detectado por una cuestión de concentraciones. Las coinfecciones con otros virus, por la interacción que hay entre los virus, como vamos a ver, también puede conllevar a que se genere cuadro de hepatitis oculta. La respuesta inmune del hospedador seguramente va a jugar un rol importante, y los cambios epigenéticos, que son modificaciones que ocurren dentro de la célula del virus, que también modifica de alguna manera la expresión de los antígenos. Entonces, vamos a empezar por la primera, cuál es la frecuencia de hepatitis oculta. Hay tantas frecuencias como un estudio pueda ir leyendo, o sea que en general se termina haciendo como promedio, porque es muy variable. De todos los trabajos yo fui eligiendo algunos como para debatirlo sobre la complejidad que implica determinar la frecuencia y prevalencia de esta característica de la infección oculta. Pero básicamente el infectado se encontró entre el 15, con infectados con hepatitis C entre el 15 al 33%, en casos con HIV del 10 al 45%, lo que se ve que son rangos amplios, o sea que es muy variable, y justamente es por el problema de qué población se estudió con qué metodología.
hepatitis criptogénica realizados, incluso el 62% de los, en algunos trabajos, en este trabajo justamente, de pacientes con hepatocarcinoma. O sea que esto es poco sustentable porque, como vamos a ver, es muy variable y va a ser muy difícil que en el futuro uno pueda establecerlo porque va a tener que ser muy preciso en cuanto a la corte de pacientes, a la metodología que va a utilizar y otro montón de parámetros que vamos a ir desarrollando durante la charla. Este es un trabajo que hizo la doctora Casiola en el 99, que es bastante reconocido. Ella estudió biopsias de hígado de 250 pacientes anti-HBs negativos, 200 de los cuales tenían infección por hepatitis C. Y ella, estudiando en hígado, detecta en el 29%, o sea, en 73 de los 250 pacientes que tenían secuencias de ADN de hepatitis B. Entonces, en este caso, como son antígenos superficie negativa y hay ADN, digamos que en este caso hay un 30% en pacientes, en esta corte de pacientes en biopsia de hígado que tienen hepatitis oculta. Ahora, cuando pasa a analizarlo según los pacientes, fueran estos 200 infectados por hepatitis C, que son estas dos columnas, o tuvieran un anticuerpo en ausencia de antígeno de superficie, lo que ve es que aquellos pacientes anticuerpos positivos, ya sea positivos para hepatitis C o negativos, tienen prevalencia de DNA de hepatitis B mucho más altas que aquellos que son anticuerpos negativos. Y a su vez, dentro de cada subgrupo, ser hepatitis C positivo también hace que la prevalencia de hepatitis oculta sea mayor. O sea que el corolario de este estudio es que la probabilidad de tener una hepatitis oculta es mayor en los antígenos de superficie negativos si uno está coinfectado con hepatitis C o si uno tiene anticuerpos anticuerpos, que sería esta columna de acá, que en este caso la frecuencia es del 45%. Entonces hay muchas variables, como estamos viendo, para determinar cuál es la frecuencia de esta infección. Además de las 73 muestras que habían sido positivas para DNA en hígado, solo 45 fueron detectables en suelo. O sea que si este mismo estudio, en vez de hacerlo en biopsia de hígado, esta doctora lo hacía en suelo, en vez de ser del 29% de la frecuencia de hepatitis oculta, hubiera sido del 18%. Entonces dependerá, ya para empezar, de cuál es el tejido sobre el cual, si es suelo o si es hígado, la frecuencia va a encontrar. Entonces cuando uno ve los trabajos, tiene que empezar a discriminar, bueno, fueron sobre suelo o fueron sobre hígado, eran anticuerpo positivo o eran anticuerpo negativo, eran infectados con hepatitis C o no. Entonces se forman subpoblaciones muy chicas donde va a haber una prevalencia para cada subgrupo. Respecto a la infección con HIV, es más dispar todavía. Esta es una lista de distintos trabajos y Hoeper, por ejemplo, en el 98 encontró que en los infectados el 89% tenía hepatitis oculta. Y este trabajo hay uno que no encontró ningún caso sobre 85 y este de acá encontró el 0,6% sobre 160 pacientes. Entonces, ¿cómo puede ser tanta disimilitud entre distintas cortes? Entonces yo tomé como ejemplo el primero y el último, que son los extremos de detección. En este estudio se estudian 1.100 pacientes, 160 en anticuerpos y en uno de esos encuentran ADN, son dos HIV infectados, antígenos de superficie negativos. Entonces este uno de 160 es este 0,6% que vamos acá. Ahora el punto es que de los 160 pacientes, 100 estaban siendo tratados. La determinación la hizo sobre suelo, una muestra por paciente, y la detección de DNA la hizo con Cobas Amplicor, que tiene un nivel de sensibilidad en ese año de 200 copias por mililitro. Y entonces la prevalencia para este grupo es de 0,6%. En el trabajo de arriba, el primero, trabajamos con un número importante de pacientes, 57 eran anticuerpos, pero ya 33 de esos 57 estaban infectados con hepatitis C. En 51 encontró DNA de hepatitis B, o sea, es 89,5%, pero ninguno de los pacientes estaba en tratamiento. A cada paciente estudió de promedio 3 muestras y media, o sea, cada paciente estaba seguido en el tiempo y había distintas muestras. Y la detección la hizo por Nested PCR en 2 regiones del virus y con una diera positiva ya lo consideramos hepatitis oculta. Entonces la diferencia en la metodología entre utilizar muestras secuenciales, una sola muestra, pacientes tratados o no, o el método de detección hace que vaya del 0,6 al 89%.
sea que es difícil saber cuál es la prevalencia de hepatitis oculta porque están todas esas variables. En este trabajo en particular, de estos 51 pacientes, solo en 15 fue detectado el DNA de hepatitis B en todas las muestras. En la mayoría, en algunas daba positivo y en algunas negativo. Con lo cual, si hubieran utilizado una sola muestra, tal vez la prevalencia en vez del 89,5% era del 26,3%. Ya cuando empecé a ver todo esto, y va a ser bastante difícil determinar la prevalencia de hepatitis oculta en ningún grupo, porque va a depender siempre, como dije, del método de detección, de cuántas muestras están, si está tratado o no, si es hígado, si es suero. Vamos a la donante de sangre, que es el plato fuerte y que generalmente es menos complejo porque no son tratados, porque generalmente no es de hígado. Elegí este trabajo donde analizaron 3,5 millones de muestras en Italia entre el 2001 y el 2006. De los 3 millones, 197 eran antígeno de superficie negativo y DNA positivo. Y después, cuando analizaron en detalle, 8 correspondían al periodo ventana, o sea que eran antígeno negativo porque todavía no habían desarrollado la viremia, digamos, y 189 eran hepatitis ocultas. Este dato ahora vamos a desarrollarlo, es interesante porque lo que da la idea es que es mucho más frecuente un donante de sangre de hepatitis oculta que el periodo ventana, por lo menos en esta población. O sea, hay 20 casos de hepatitis oculta por cada uno, y eso tiene también lógica porque el periodo ventana es muy breve, o sea que la probabilidad de detectarlo es en días, la vez que tiene hepatitis oculta se mantiene en el tiempo, una cuestión de probabilística, hace que sea más frecuente que uno encuentre hepatitis oculta que periodos de ventana. No se ve cuenta, ¿no? Bien, lo que me parece interesante de este trabajo es que tenían los distintos marcadores de hepatitis B asociados a los 189 casos. La mayoría de los casos, como pueden ver, eran anticuerpos positivos en todos los casos, algunas veces acompañados del anti-S, en algunos otros casos de anti-S y anti-E, algunos anticuerpos solos y algunos solo anticuerpos y anti-E. O sea que dentro de esta complejidad, la hepatitis oculta puede presentarse en todas las variantes de las distintas combinaciones de marcadores de hepatitis B. Un dato interesante es que el DNA, en este trabajo que fue llevado en multicéntrico de muchos años, la detección de estos 189 casos, en 146 casos fue por detección individual de NAT, o sea, una muestra, un test por paciente. En cambio, solo 43 pacientes fueron detectados en minipool. Ya le sumamos, si anotamos las variables, ya creo que no se alcanza la lista, que la prevalencia de hepatitis oculta dependerá, por ejemplo, del banco de sangre, si yo testeo individualmente o hago pools, porque es muy significativa la diferencia entre estos dos grupos, dependiendo de la metodología con la cual yo traté de identificar el DNA. Y el otro dato interesante que surge de este trabajo es que de todos los pacientes anti-S positivos, el 74%, o sea 64 de los 86 pacientes tenían más de 10 unidades por mililitro, lo que es el nivel de corte que se considera protectivo. O sea que tal vez uno confiado dice es anticorp, antígeno superficie más de 10 miliunidades por mililitro, y sin embargo la mayoría de los casos de hepatitis oculta ocurrieron en esa población. En cuanto a la transfusión, que en realidad es el segundo punto, me parece que más curiosidad genera, porque bueno, uno es saber cuánto, con qué frecuencia ocurre, el segundo es cuál es el riesgo de transfundir una bolsa de un paciente que tiene hepatitis oculta, y esto también es variable, como vimos, va a depender si el paciente tiene antígeno de superficie, si tiene anticuerpos antisuperficie, además anticorp, dependerá de la carga viral. Y hay experimentos en chimpancés para probar, o sea que ya le genera más complejidad porque es un modelo animal, dependerá de la dosis, un montón de variantes. Yo de los trabajos que están acá elegí el último. En este estudio hay un donante repetitivo, acá están todas las muestras que fue dado a este paciente, que siempre era anticorp positivo, antígeno de superficie negativo. Esta muestra que está acá es la que se transfundió a estos dos pacientes y los dos desarrollaron hepatitis posttransfusional. Cuando fueron a analizar en detalle las muestras, vieron que tenían cargas virales muy bajas en sangre, e incluso en algunas de las que fueron analizadas eran negativos. Pero dentro de las curiosidades que hay en este estudio
es que cuando la detección de DNA se hizo por métodos comerciales, ninguna muestra resultó positiva. Solo resultó positiva por métodos caseros, digamos, y en algunas muestras. O sea que el hecho de que en sangre no sea constante la viremia aumenta la complejidad de la problemática. Y lo otro curioso es que este paciente había hecho 14 donaciones previas a esta, que se llama caso índice, y una posterior, y en ninguno de los casos causó una hepatitis post-transfusional. O sea que depende del que recibe la muestra, y siendo el mismo donante, depende del momento. En este caso tenía 180 unidades internacionales por mililitro, y en las otras era un poco menor. Tampoco es certeza de que porque haya sido un poco más virémico. Lo cierto es que estamos ante un dilema complicado para la detección, para el diagnóstico y para poder establecer cuál es el impacto real en la práctica clínica de esta entidad. Parte de esta complejidad surge justamente de cómo hago el diagnóstico. Si utilizo un método comercial o una NST-PCR que tenga un elevado límite de sensibilidad, obviamente cuanto más sensibilidad tenga el método de PCR, mayor va a ser la prevalencia o frecuencia que yo encuentre de hepatitis oculta. Si analizo diferentes regiones, tengo más chances de que me dé positiva en alguna de ellas, va a ser mayor la frecuencia de hepatitis oculta. Si utilizo muestras secuenciales, como vimos en el estudio de infección con HIV, va a ser mayor. Si analizo tejido hepático o suero, va a variar. Entonces, la combinatoria de estas cuatro creo que da como 16 posibilidades distintas, y utilizando una u otra en las distintas variantes, ante una misma corte yo voy a tener 16 prevalencias distintas. Y como si esto fuera poco, va a depender también de la sensibilidad de los kits de antígeno de superficie, que parecía lo más simple de todo. Respecto de eso, rescaté un trabajo en el cual el autor Ireland analizó 13 aislamientos de pacientes en distintas partes del mundo que presentaban mutaciones en la región del S, algunas conocidas que son estas, que son las asociadas al escape de la vacuna, la G145R o K, 2 muestras de referencia, que son los controles positivos, y lo que hizo es que todas estas muestras las confrontó con 7 kits distintos comerciales y vio si todos los detectaban a estas variantes de la misma manera. Estos son los 7 kits comerciales. Este es el estándar de referencia, al igual que esta, el cual dan un valor de 100, y ven cuál es el valor que obtuvieron con los distintos kits para las distintas variantes. Y ahora todos empiezan a ver cuál es el que usan, y si anduvo bien, y si anduvo mejor que el otro, y me tengo que cambiar acá, me tengo que cambiar allá. Pero hay variantes que también es probable que sean atípicas, estas mutaciones son infrecuentes, pero lo cierto es que hay variantes donde, por ejemplo, en la muestra estándar, o sea, el anticuerpo que reconoce el antígeno estándar lo detecta al 100%, y la variante esta, que tiene las mutaciones que están en la diapositiva anterior, lo detecta en 0.2%, están en rojo los que detectan menos del 5% y en negro los que detectan menos del 10%. Son variantes seguramente poco frecuentes, y de todas hay muchas que se detectan bien, pero suma la complejidad de que cuando uno dice el antígeno de superficie negativo, lo que está diciendo es la variante que está ahí, si está yo no la detecto, o sea, no está detectada, si es que está, probablemente no esté. No es que ahora todos los que son antígenos de superficie negativo uno se va pensando, ¿será una variante? ¿Será algo que no detecto? Pero es cierto que esto existe. Entonces le suma complejidad al problema, porque en muchos casos de estudios dicen es antígeno de superficie negativo, es una hepatitis oculta, y en realidad lo que es una variante del antígeno que no fue detectada. Hay muchos lugares donde, ustedes saben mejor que yo, no se hace anticor porque la prevalencia es tan alta que si tienen que tirar todas las bolsas del sudeste asiático, creo todas las bolsas de anticor, no hay más donantes. Entonces se guían por el antígeno de superficie básicamente. Y todos los que son negativos, si son variantes, en Taiwán, ese creo que no lo terminé trayendo, pero chicos vacunados seleccionan variantes, que justamente es la variante 145R, que es una de las que estaba, perdón, esta Guinea 145 o T5N, la ven ahí acá. Hay algunos kits que esa variante no la detectan, y en
lugares con alta tasa de cobertura de vacunas, la presión hace que se seleccionen y es posible que en algunos casos sea esa la variante presente y uno lo considere que es antígeno de superficie negativo y sobreestime la frecuencia de la hepatitis oculta, cuando en realidad es una subestimación por un problema de detección del antígeno. Como resumen de esto, habrán visto que determinar la frecuencia es bastante complejo porque es muy variado dependiendo de métodos, corte que se estudia, tejido que se utiliza y un montón de otros parámetros, incluso kits comerciales de detección de antígeno debido a variantes. En cuanto a los mecanismos, que inicialmente me pareció que iba a ser bastante más complejo, hay un montón de hallazgos que sugieren que hay muchas variantes dentro de la regulación de la expresión de los antígenos que permiten que el virus obtenga esta condición de replicarse reduciendo al máximo la expresión del antígeno S y de esa manera no sea detectable. La primera son las mutaciones o deleciones en el genoma viral. Este es el esquema del virus, de vuelta al genoma, la nucleocapsia, esta es la envoltura y este sería el esquema del antígeno S, en particular el determinante A, contra el que están dirigidos los anticuerpos que detectan en el kit de antígeno de superficie la presencia o no de este antígeno. Esta mutación está remarcada porque es la más descripta en cuanto a escape a vacunas, pero lo cierto, como dijimos recién, es que en estos casos, cuando está esta mutación, si no es detectada, es lo que se considera una falsa hepatitis oculta, porque en realidad no es que no haya antígeno en superficie, sino que yo no lo estoy detectando. Y es fácil de, entre comillas, detectarlo, es fácil porque estos pacientes normalmente tienen cargas virales altísimas. O sea, el déficit, entre comillas, no está en que el virus replica o expresa poco el antígeno, sino simplemente en que yo no lo estoy viendo por un problema de match entre antígeno y anticuerpo en el kit. Otro tipo de mutaciones son los tratamientos con análogos. Este es un esquema de vuelta, esta es la polimerasa, esta es la región de RT del virus, esta es la región del antígeno de superficie. Gran parte del genoma viral está overlapeado, o sea, está superpuesto, y mutaciones debido a presiones con antivirales en la región de la polimerasa puede generar mutaciones, inducir mutaciones en el gen S que haga que después no sea reconocido por el kit que detecta antígeno en superficie. Estas dos mutaciones generalmente ocurren debido a la vacunación, son mutantes de escape de la vacuna que generan mutaciones en la polimerasa, y lo que se ve cuando uno compara la afinidad entre el antígeno y el anticuerpo específico para variantes salvajes, lo considera uno, es bastante probable que uno no detecte estas variantes. Cuanto más grande sea el número de afinidad, quiere decir que menos probabilidad, o sea, más masa necesito de ese antígeno para que el anticuerpo lo reconozca. O sea que estas dos variantes, que son escapes de vacuna, normalmente son difíciles de detectar con antígenos convencionales de detección de antígeno de superficie. Estas que están acá, en cambio, es lo contrario, son mutaciones que se generan por tratamiento antiviral en esta región de la polimerasa y que inducen directamente mutaciones en el genoma en el gen del antígeno S. En particular, esta mutación, que creo que está asociada a la mibulina y no me acuerdo qué otro antiviral, genera estas mutaciones en el antígeno de superficie que también reduce la detección del antígeno, y esto debido a la presión que genera el antiviral. Respecto a esto, uno se imagina que dice, bueno, una persona que está bajo tratamiento antiviral no va a ir a donar sangre, suponiendo que ella sabe que está infectado. Al margen de la buena voluntad o no, lo cierto es que esta persona puede haber infectado a otra persona, está no saberlo y está infectado justamente con la cepa que llevaba el que está bajo tratamiento. Con lo cual, si una persona que no está bajo tratamiento se puede infectar con esta cepa, no saber que está infectado, donar sangre y ser negativo para antígeno en superficie, otra vez no es una hepatitis oculta, es un problema de la detección debido a mutaciones en el genoma. Como si fuera un poco las mutaciones en el determinante específico o asociadas al tratamiento, hay mutaciones en los promotores del gen, y estas mutaciones sí son más directamente relacionadas a la hepatitis oculta, porque lo que hace básicamente es reducir la expresión del antígeno. Acá sí ya estamos entrando no en un problema de detección, sino que hay un problema de la síntesis de la proteína. En este estudio que está acá, llevado a cabo por el grupo de Chowdhury, sobre 591 antígenos de superficie negativa, 56 daban DNA positivo, secuenciaron el genoma entero de 9 de estos pacientes, que son estos que están acá. Todos eran anticuerpo positivo, anti-E negativo, anti-S negativo. Y entonces veamos qué es lo que encontraron. Esto ya lo conocen, ¿no? La polimerasa, el overlapping
con el gen del S, y como vimos al principio, si se acuerdan, hay dos promotores, uno para el mensajero largo y uno para el mensajero mediano, que son los encargados después de ser traducidos a las proteínas antígeno de superficie grande, mediano y pequeño. Los promotores, como todos los promotores de los genomas, tienen factores de transcripción como SP1, TBP, HDF1, HDF3, que son básicamente proteínas que reconocen esta secuencia y al unirse inducen la transcripción. Al haber más mensajero, hay más proteínas. Me salvo. Ahí está, ahora sí. Cambio. Sí, sí. Perfecto. Bueno, decía, estas proteínas se unen a estas secuencias e inducen la transcripción de los mensajeros. Al haber más mensajeros, va a haber más proteínas. Si hay alguna mutación en estas regiones, que ya no es en el reconocimiento antígeno-anticuerpo, sino en la inducción del mensajero, algunas mutaciones puede hacer que se sintetice menos mensajero y haya menos proteína. Esto es uno de los fenómenos que ocurre en las hepatitis ocultas. Esta gente, como vimos, secuenció 9 genomas. Estos son algunos de los ejemplos. Esta sería la cepa salvaje. Y en lo que pacientes que tenían hepatitis oculta, lo que ven es primero mutaciones en la región que corresponde al promotor del mensajero mayor, y después de lesiones en esta región que corresponde al promotor del mensajero mediano. Todas estas mutaciones pueden, y eso hay que demostrarlo, y eso lo hicieron, modificar de alguna manera la expresión de los mensajeros y de esta manera la de las proteínas. Es interesante que esta que es la polimerasa, este dominio es funcional porque se une al genoma para comenzar la retrotranscripción. El genoma que viene acá es la enzima con actividad reversa, y dentro del genoma, que está todo ocupado por distintas funciones, esta es una de las pocas que es un spacer, y como el nombre lo indica, es simplemente una parte que ni más ni menos, pero solamente codifica una proteína, y es donde más plausible es detener lesiones sin afectar la replicación del virus, porque si yo no tengo transcriptasa reversa, no tengo esta proteína, directamente no se replica. Esto es como un espacio que de alguna manera le da flexibilidad a mutar y a variar, y en este caso a expresar de una manera reducida la expresión del antígeno S. Cuando analizaron la expresión del antígeno de estas distintas variantes, este es el wild type, estas tres variantes que tienen la mutación en el primer promotor y estas de lesiones, expresan alrededor de menos de la mitad o la décima parte del mensajero y correspondiente proteína. Por lo tanto, estas mutaciones pueden ser causales de la hepatitis oculta desde el momento en que, al estar presente, este virus va a expresar el antígeno S en una cantidad mucho menor de lo que debería hacerlo si tuviera la secuencia salvaje o wild type. Curiosamente, una de las variantes, que tiene una pequeña lesión solamente a la altura de lo que es el promotor 2, produce algo así como 3 veces o 2 veces y media la cantidad de wild type. Pero si volvemos un segundo para atrás, esta lesión que ocurre en esta parte de acá, si bien produce más antígeno S, al estar mutado esta parte del genoma va a producir solo la proteína pequeña y mediana. La grande no, porque esta parte del S1 corresponde a lo que sería la proteína grande del S. Si bien produce antígeno S mediano y pequeño en grandes cantidades, al no producir antígeno pequeño y mediano en grandes cantidades, al no producir el antígeno grande, no tiene la capacidad de generar las cápsides, las partículas de Ley famosas, porque las proporciones de las 3 proteínas son necesarias para realizar un virus completo. Entonces, esta variante que tiene una lesión que la hace generar más antígeno S in vitro, al no poder generar el antígeno grande, estas partículas básicamente no se pueden formar porque solamente tienen el antígeno mediano y pequeño, o se pueden formar en una cantidad mucho menor, y hace que la cantidad de virus circulante y de antígeno circulante, que es la que se va a secretar, porque el primer paso es generarlo, y en este caso se genera en grandes cantidades, pero para poder secretarlo y que uno lo detecte en circulación, necesita estar formado este tipo de cápsides, y al no estar una de las 3 formas de la proteína, es probable que dentro de la célula se acumule una gran cantidad de antígeno, pero no se libere al torrente circulatorio. Por lo tanto, va a ser antígeno en superficie negativo o no detectable, porque las cantidades circulantes van a ser mínimas, aun cuando dentro de la célula, en este caso, se produzcan en grandes cantidades.
y en los otros casos directamente se producen cantidades inferiores a las de la cepa salvaje. Pero estas son mutaciones en los promotores que regulan la expresión del antígeno, y esto es uno de los mecanismos sugeridos para la hepatitis oculta. Como toda su regla tiene su excepción, hay muchos casos descritos de hepatitis oculta y cuando lo secuencian no tienen ninguna mutación en estas regiones. Con lo cual esto quiere decir que esta es una posibilidad que tiene el virus, vamos a ver que tiene otras, y generalmente lo que ocurre es que se van complementando los distintos mecanismos. Las coinfecciones virales. Vimos que en las coinfecciones con hepatitis C es mucho más frecuente la prevalencia de hepatitis oculta que en las personas que no están coinfectadas. En este estudio se demostró que, bueno, este esquema lo recuerda del principio, una de las proteínas del virus es la proteína X, lo que hace una vez que se sintetiza es un transactivador genético que aumenta, induce la replicación del virus y distintos factores genéticos de la célula también. Cuando está la proteína del core, interactúa en dos lugares del ciclo de replicación de hepatitis B. Uno es uniéndose a la proteína X y evitando este feedback positivo de amplificación de genoma, y el otro es uniéndose a la polimerasa e inhibiendo la encapsulación de la partícula viral. Por ende, la lógica, entre comillas, el resultado que soporta de que la coinfección con hepatitis C tiende a tener más hepatitis oculta es que cuando la célula se coinfecta con el virus de hepatitis B y de C, esta proteína inhibe la replicación del virus de hepatitis B. Por lo tanto, va a estar disminuida, la expresión de los antígenos va a estar disminuida y nuevamente es probable que yo encuentre el DNA, porque una vez que se formó este minicromosoma es muy difícil que se logre eliminar. De hecho, el tratamiento con análogos generalmente es por muchísimos años, porque uno lo que hace con un análogo es inhibir este paso que está acá, pero esta molécula queda stand-by y el día que yo retiro el análogo, el ciclo vuelve a comenzar. En este caso, el virus de hepatitis C de alguna manera hace lo mismo, inhibe la replicación del virus, la expresión de antígenos está reducida, y otra vez yo busco el genoma en el hígado o en una mínima expresión, como una técnica de PCR en torrente sanguíneo, tal vez lo detecte, pero los niveles son muy inferiores a una infección corriente de hepatitis B y por ende normalmente son antígenos de superficie negativas. La evolución de la infección, bueno, esto es básico, depende, como dijimos al principio, de la interacción entre el virus y el hospedador, y el hospedador tiene un montón de estrategias para de alguna manera erradicar el virus o establecer una especie de simbiosis. Es bastante complejo el tema porque hay muchos mecanismos por los cuales se puede regular la expresión, pero el virus interactúa con la respuesta inmune del hospedador y a través de, por ejemplo, polimorfismos en el receptor de la vitamina D, se vio que regulan de diferente manera la expresión de antígenos del virus de hepatitis B. O sea que en pacientes con hepatitis oculta se vio que el receptor de la vitamina D tiene polimorfismos que altera de alguna manera la expresión del antígeno de hepatitis B. La respuesta específica no citolítica, que es la que generalmente es la que clarea la infección, dependerá mucho de la condición del hospedador, por eso muchas veces también depende del receptor de la sangre cuando recibe la donación, la condición inmunológica del paciente para que desarrolle una hepatitis postransfusional o no. La apoptosis es otro mecanismo que tienen las células para regular, bueno, el ciclo vital de la célula en sí misma. En pacientes, y esto lo vamos a ver en un trabajo en el próximo slide, se ve que los pacientes con hepatitis oculta tienen niveles disminuidos de esta citoquina, y ese nivel disminuido lo que hace es que se aumente la apoptosis, por lo tanto las células que están infectadas tengan una vida más corta, y esto lleva a una menor expresión o presencia de los antígenos. Y la reactivación en individuos anti-S está muy descrita en pacientes inmunosuprimidos, y esto da una idea de que si en un paciente que yo inmunosuprimo vuelvo a tener una hepatitis, quiere decir que el virus estaba ya, y estaba como de alguna manera adormecido y en realidad estaba regulado negativamente, y que la inmunosupresión lo que hizo es permitir que vuelva a la condición normal. Pero antes de ser inmunosuprimido, este paciente generalmente era una hepatitis oculta, porque era negativo para el antígeno de superficie y todas las características de las hepatitis ocultas. Respecto al trabajo este que se hizo sobre la apoptosis, lo que vieron los autores, y no solo el marcador de TCFA, sino que hay otras citoquinas, se ve que los pacientes con hepatitis oculta respecto a pacientes con hepatitis crónica está disminuido. Esto aumenta la apoptosis, como dije, hace que las células que estén infectadas sean menos, porque al regularse negativamente, este factor es un inhibidor de la apoptosis, al estar en menor cantidad, al aumentar menos células infectadas, en definitiva menos presencia de antígeno,
nuevamente no lo detecto a pesar de que esté presente el virus. Este es el último de los mecanismos que les voy a comentar. Son cambios epigenéticos. Hay mucha evidencia y fuerte de que este puede ser uno de los mecanismos que más cuentan a la hora de regular la expresión de los antígenos. La metilación dentro del genoma en regiones que se llaman islas CPG, porque son regiones donde hay una frecuencia alta de citocinas y guanidinas seguidas, es un mecanismo que las células utilizan para aprender y apagar los genes, lo que se llama imprinting genético. Cuando se metila el gen no se expresa, cuando se desmetila el gen vuelve a expresarse. Y la célula normalmente regula todos sus genes de esta manera. El virus de hepatitis B tiene 3 islas de CPG, una justamente donde están los promotores del antígeno S, vaya casualidad. En esta isla, que es la número 1, hay 7 islas CPG, o sea, hay 7 lugares donde la célula puede metilar y de esa manera apagar el gen. No es 100%, o sea, cada sitio va colaborando, o sea que tiene como incluso capacidad de regularse, en este caso de 1 a 7. Puede metilar una posición, 2, 3, y cuanto más metile, más inhibida va a estar la expresión del gen. Se demostró además que el genoma, las células hospedadoras, está metilado y que además para el virus de hepatitis B induce a las enzimas que metilan las islas CPG, o sea que el círculo se cierra porque el virus infecta el hepatocito, se expresan las proteínas virales, esto induce las metilasas actúan y de esta manera se silencia un gen. Es lógico que el virus, una vez que está dentro de la célula, lo quiera silenciar el gen, porque cuanto más desapercibido, por decirlo de alguna manera, pasa el virus, es una estrategia para la persistencia. En definitiva, como dijimos al principio, si es que los virus pueden tener alguna intención, si podemos aceptar que tengan alguna voluntad, es la de permanecer en la naturaleza. Y para eso necesitan 2 factores. Uno es transmitirse, y para eso está toda la fase que son E positivos, virémicos. Ahora, una vez que ya está dentro del individuo y que ya se transmitió, dentro de ese individuo la permanencia del virus depende de la capacidad de silenciar sus genes y de regularse. Junto, como vimos, con el mecanismo de reducir la expresión de citoquinas, aumentar la apoptosis, y ya no me acuerdo cuál era el primero que vimos, son distintas alternativas que el virus maneja en interacción con el hospedador. Digamos ya de paso que también al hospedador le conviene que el virus no se exprese, o sea que es como una coevolución virus-hospedador en el cual por distintos mecanismos logran que la expresión sea mínima. Si bien es cierto que la hepatitis oculta en general se ve en pacientes con peor pronóstico, también es cierto que se ven pacientes que más tiempo han estado infectados, con lo cual es difícil establecer si la evolución a la cronicidad o al hepatocarcinoma o a la cirrosis es debido al tipo de virus presente en la hepatitis oculta o que el paciente estuvo infectado durante 30 años. O sea, generalmente que tiene hepatocarcinoma, no hay hepatitis oculta con hepatocarcinoma con 2 años de infección. Generalmente los hepatocarcinomas llevan 20 años y el virus lleva evolucionando con el hospedador 20 años. O sea que yo lo encuentre en el hepatocarcinoma en alta frecuencia no es determinante de que sea el causal del hepatocarcinoma. Una de las demostraciones de que la metilación de distintas posiciones está asociado a la hepatitis oculta es este trabajo que está nombrado aquí abajo. Estudiaron pacientes con hepatocarcinoma y hepatitis oculta, cirrosis con baja carga viral, pacientes anti-E comparados con E positivos, y este esquema que asusta un poco, lo que se ve es, estos son pacientes con hepatitis crónica, cirrosis sin hepatitis oculta, hepatocarcinoma con hepatitis oculta. Estas son las famosas 3 islas que tiene el genoma, una en el gen S, otra en el X y otra en la unión entre el X y el C. Y estas son las distintas posiciones, cada una es una CPG que puede estar metilada o desmetilada. Cuando están todas metiladas, el gen está apagado. Cuando está desmetilado, el gen está prendido, por decirlo. Como siempre, no existe un 100% todas las hepatitis ocultas están metiladas y todas las crónicas no, y viceversa. Pero lo que puede verse es que esta isla que está acá, que justamente regula la expresión del antígeno S, en los pacientes con hepatitis oculta, que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hay 4 pacientes que tienen las 7 islas metiladas. Es como apagada la llave de expresión en 4 de los 7. De vuelta, uno se pregunta, ¿y los otros 5? Bueno, lo mismo que antes. Algunos casos podrán explicarse de esta manera, otros por la expresión de citoquinas, otros por la interacción de la proteína core. O sea, no hay un solo mecanismo, se han descrito distintos mecanismos, otros será por las mutaciones que regulan los promotores del S. Lo cierto es que hay
4, 5 o más mecanismos que justifican el estadio de hepatitis oculta. Y en algunos pacientes encontraron una vía, el virus, y su interacción con el hospedador, en otras encontraron otra vía, en algunas múltiples. Pero lo cierto es que hay varios mecanismos descritos que permiten explicar por qué un paciente puede tener DNA circulante sin la presencia de antígenos de superficie o mínimas cantidades o no detectables. Finalmente voy a tratar de hacer un resumen brevísimo. ¿Cuál es la frecuencia? Dijimos, depende del estudio y del grupo de estudio y la prevalencia en la región que se va a estudiar. La hepatitis oculta cero positiva generalmente es más frecuente que la cero negativa. En la mayoría de los casos que se han descrito son anticuerpos positivos, pero respecto a esto quiero hacer un punto que es, en general la hepatitis oculta se busca en los anticuerpos positivos. Generalmente dice antígeno de superficie negativo, anticuerpo positivo, busco a veces hepatitis oculta. Si yo no la busco en los antígenos de superficie negativo, anticuerpo negativo, también es probable que la encuentre menos. O sea que esto es relativo también a qué es lo que se busca. En donantes, para tener una idea, juntando y sacando los extremos, se estima que en lo que son anticuerpos positivos, antígenos de superficie negativo, puede ser alrededor del 1% y varía según en los países donde han hecho el estudio y la metodología que utilizaron, y lo que son anticor y anti-S es bastante parecida a la frecuencia que se encuentra. El riesgo de que haya una hepatitis post-transfusional por una transfusión de la bolsa está establecido que es mayor debido al periodo de ventana que la hepatitis oculta. Esto es contradictorio porque al principio vimos que en un banco de sangre es más frecuente que uno encuentre una bolsa anticuerpo de superficie, antígeno de superficie positiva, antígeno de superficie negativa, anticuerpo positiva con DNA, que es una hepatitis oculta, que un periodo de ventana. Lo que ocurre es que como las cargas virales en el periodo de ventana son mucho más altas normalmente que en la hepatitis oculta, si bien la frecuencia es más alta de hepatitis oculta, el riesgo post-transfusional está establecido que es mayor en transfundir una bolsa durante el periodo de ventana serológico. La probabilidad de que haya una hepatitis transfusional, en un estudio establecieron que si tiene anti-S y tiene más de 100.000 unidades por mililitro, es improbable que se genere, o sea, con un valor de corte. El de 10.000 unidades sería el valor de corte de protección del individuo. Bueno, el de 100 es un valor de corte que establecieron que es improbable que haya una hepatitis post-transfusional por una hepatitis oculta si la bolsa donante tiene más de 100.000 unidades. El problema es que generalmente no se dosan anticuerpos anti-S cuantitativos, pero es un dato que también de todo esto resulta importante la posibilidad de en los bancos de sangre guardar las muestras de los donantes en el tiempo para poder hacer estudios retrospectivos a partir de un incidente que ocurra. Ese estudio que mostraba, habían 20 muestras de un paciente que venía donando durante 10 años y poder registrar anteriormente contribuye al conocimiento de la entidad. Y por último, respecto a este punto, depende mucho del estado inmunológico del receptor. Como vimos, había un donante que infectó a 2 pacientes, pero transfusiones previas y posteriores a ese evento en otros pacientes no causaban hepatitis. Con lo cual no solo es la bolsa de sangre, sino quien la recibe. Desgraciadamente muchas veces las personas que reciben las bolsas de sangre están inmunocomprometidos. La detección, y esto influye indirectamente en la frecuencia, va a determinar si yo lo hago en un mini-pool o lo hago en test individuales, si estudio una muestra o muestras secuenciales, si utilizo una nested y varias regiones o utilizo un test comercial. Entonces, bueno, eso dependerá de la finalidad del estudio, pero lo cierto es que la finalidad y la frecuencia con la que uno encuentra la hepatitis oculta es muy variable en distintos estudios por lo que estamos viendo. Dependerá también si se utiliza hígado, si se utiliza suero, bueno, son todas variables que hacen que sea complejo determinar un valor de frecuencia. En cuanto a los mecanismos, vimos 4 mecanismos distintos: la interacción con otros virus, de lesiones en el promotor asociadas al tratamiento, mutaciones en el epitope A, lo que en realidad esas son las falsas hepatitis ocultas, porque en realidad es un problema de detección, no que el antígeno no esté, y la metilación de las siglas CP, que regulan negativamente la expresión de los mensajeros y de esa manera la presencia del antígeno en circulación. Espero haber aclarado algo y generado muchas dudas. Gracias por la atención. Yo sí. ¿Cómo hacemos para estudiarlo en la Argentina, por ejemplo?
organizarnos y empezar a ver qué muestras hay que ajustar, cómo estudiarlo y tener un dato nuestro. Porque hay pocos trabajos en la Argentina, yo los que busqué están hechos en poblaciones acotadas, con infecciones, o en grupos etarios, o en grupos particulares. Creo que siempre es interesante. El problema es que es bastante complejo porque obviamente hay que juntar muchas muestras, porque no es algo que se va a encontrar con facilidad. Y por experiencia sé que muchas veces ahora sale entusiasmado y dice sí, vamos a hacerlo, y después cuando tiene que empezar a juntar los tubitos, rotularlos, llenar las planillas, dice ¿para qué me metí en esto, no? Pero bueno, siempre a nosotros desde el punto de vista de la facultad nos interesa caracterizar distintos tipos de poblaciones y en particular, por ejemplo, esto de la violencia oculta es muy interesante desde el punto de vista de interacción virus-hospedador, porque me voy a emocionar dando el virus, pero es genial cómo se buscan y hay distintas alternativas y uno enseña en la facultad esto es agudo, esto es crónico, en realidad es lo que pasa en el 99% de los casos, pero hay infinitas variantes que se van encontrando y en muchos casos se encuentran a partir de que se buscan. Como decía, la hepatitis oculta seronegativa es infrecuente porque hay que ir a buscarla. Entonces es difícil que un antígeno de superficie negativo, anticorp negativo, anti-S negativo, anti-negativo vaya a buscar DNA. Y aparte debe ser bastante desilusionante porque lo va a encontrar en 1 en 10.000. Lo que pasa es que ahora ya tiene donarte en el banco de sangre es cuando... Bueno, eso seguramente va a simplificarlo, pero también, como se veía, va a depender si se hacen pools o no. En algunos casos, en el primer trabajo trabajaba en hígado y lo encontraba en el 30%, cuando pasaba al suero ya era el 16% y eran anticuerpos positivos. Pero bueno, es un desafío. Una pregunta. No sé, no, pero Vamos para toda la Argentina. Uno ¿Puedo saludar a mi familia de Mendoza? ¿Sí? digamos, dentro de mis conocimientos, ¿es posible? Yo tenía entendido que no, pero me encontré con la sorpresa. ¿Es posible que una muestra con antígeno de superficie reactivo, con un RP alto y anticorp reactivo, venga el informe de un NAT negativo? Todo puede ser. Y es raro, pero por ejemplo en ese ejemplo, o sea, a mí yo lo... Nosotros debutamos así. No, hay un problema. Y lo encontramos en esa sorpresa. Hay un problema que es divisional. Cuando uno trabaja en la parte asistencial, que o sea, es una presión enorme, porque o sea, no es que, bueno, mañana lo repito, no, o sea, hay una persona esperando, hay un resultado, el micrófono, perdón. Y entonces lo que a uno le resulta interesante de la investigación en la práctica es decir, bueno, está buenísimo, pero ¿qué hacemos con esto? En el ejemplo este había un caso que tenía una mutación en la hepatitis oculta, en el segundo promotor, y ese caso seguramente va a producir mucho antígeno en superficie, alguna parte de eso tal vez lo libera a circulación, pero no va a poder generar partículas virales si no tiene el antígeno grande. Entonces, son excepciones, por eso decía, pero en la biología yo lo que aprendí en los años es que cualquier cosa que me digan, y puede ser, tuviste mala suerte me parece. Después primero están todas las sospechas, está bien hecho el NAT, está bien hecho el antígeno de superficie, está bien hecho el anticorp, bueno, supongamos que sí, porque si no ya está resuelto el problema. Si es así, y es lo que decía, la integración entre el virus y el hospedador busca cuanto camino porque se replica todo el tiempo, generan variantes que el OMS llama errores en la replicación. Si no fuera por esos errores ya estaría eliminado el virus, o sea que lo que para uno es un error, para el virus es la subsistencia. Y seguramente hay formas de explicar a nivel molecular todas las variantes posibles. Es muy improbable, pero si haces una mutación que no tengas uno de los antígenos como estaba ahí de superficie, por decir, y debe haber otra con la cual se genera un antígeno, se integra el genoma viral, por decirte, al genoma de la célula y se alteran determinados sitios, por lo cual queda la expresión del antígeno ese, que es una parte del genoma, y el resto no queda y se sigue expresando ese antígeno y el otro no, y los anticuerpos anticorpos duran un montón. O sea que explicaciones biológicas siempre vas a encontrar. Siempre te va a generar también la sospecha de que sea todo correcto. Que produjo nuestra marca para
misma gente que formó el PCR les repitió la signo superficie de anticuerpos y les formó como positivo. No, pero digo, la PCR. Claro, ellos lo largan en pool y lo repitieron individual y lo formaron individual, pero lo formaron individual. Me sorprendió. Sí, está bien que te sorprendas, porque no creo que te vuelva a ocurrir. Y no, es que son esas cosas, justamente uno enseña y aprende, digamos, crónico es ese positivo, anticuerpo positivo, DNA positivo, agudo, resuelve, es así. Con eso, el 99% estoy seguro de los casos de hepatitis B que uno va a ver en la vida están entendidos. Y después queda el 1% menos que empiezan a ver estas variantes. Es antígeno superficie negativo y DNA positivo, y como decimos DNA negativo, antígeno superficie positivo. Bueno, les puedo felicitar por el gerente de la charla. Fue una duda que quedó una diapositiva del paciente que había donado 10 veces. Sí, la abuela, sí. Era un cobre positivo y se transformó una cosa con cobre positivo. No sé si fue acá o fue en esos lugares donde no es acá. Donde no puede explicar el cobre. Pero ya por el doctor nos vamos a dar cuenta de dónde era. ¿Me pasé? No. Porque creo que este estudio no recuerdo en Eslovaquia, pero estoy seguro. Sí, es lo que decía, yo sé que en muchos lugares transfunden bolsas anticuerpos positivas y donde la prevalencia es alta, generalmente tratan de aplicar NAP, porque si le tiran en Italia, por ejemplo, no sé ahora, pero en su momento, por lo que me han contado, que hace 20 años la mayoría de las bolsas eran anticuerpos positivas, entonces no tenían chance. Entonces se guían por las transaminasas en muchos lugares. Si eran antígeno de superficie negativo, se transfunde. Bueno, ahora la duda que queda, ¿no? Porque uno trata de trabajar cada vez mejor, y yo quería plantear la situación más ideal. Acá creo que en Argentina no se transfunde las bolsas por el positivo, no se hace el TCD, suponete que también se hace el NAT, el glomerular, y no por pools, sino de forma individual. Todavía nos queda una chance, pero nos permitió. Y no hay método comercial que supere a la PCR House o al PCR. Aún con la PCR House. Aún con lo que tengas, nunca vas a tener una garantía que siempre está el que tiene la mutación que con tu primer no lo levantas por PCR y le da como DNA negativo. O sea, eso hay que ver siempre esa. Cuando la bolsa le toca a uno es malísimo. Pero obvio que si vos me decís que de 10 millones de bolsas hay una que va a causar una cosa funcional, no sé, debe estar buenísimo, imagino. O sea, uno se tiene que proponer, decir, bueno, que sea menor a tanto, porque que sea cero, ojalá. Por eso, y en eso no hay ningún, digamos, algoritmo a seguir cuando tenés esas condiciones, y no hay nada reportado en Argentina de que, o aproximado a qué porcentaje significaría. Yo, como dije, los estudios que vi de Argentina de hepatitis oculta, uno es de Coagleri, que son infectados con HIV, otro es la doctora Mirna que trabajó la población aborigen, creo, pero son grupos así, en banco de sangre es difícil, creo que Jorgelina alguna vez hizo un estudio. Que habíamos trabajado con el doctor Villamil y yo seguía diciendo a todos los pacientes también, era a partir de coles positivos, en esa época no se hacía nadie, ni mucho menos, y a lo mejor que ya en varios años, no sé cómo era cuando, no sé, 200 coles positivos o más, buscamos los que no tenían ningún otro tipo de marcador, ni anti-S, ni anti-E, ni M, ni nada, bueno, y a eso que quedaron 20. No, al resto los vacunamos otra vez y algunos hicieron con el challenge anti-S, bueno, de todos quedaron 20 y de ellos uno encontramos que con DNA en ese momento, bueno, se va a empezar el caso, ¿no? Era positivo. Y yo, bueno, yo estaba acá para el micrófono, quería aprovechar para recalcarla, obviamente es importante, porque en esa época se discutió mucho si era el anticuerpo no acá, y se empezó a usarlo como subrogante, por ejemplo, no pensando en la hepatitis B. Incluso yo me acuerdo de trabajos de Reino Unido que ellos decían que si tenían superficie se podían usar. Y hoy lo he recordado cuando vos decías
eso, o sea, como bueno, lo ideal realmente, como decía Mónica, hacer el anticol y el LAT, bueno, seguir intentando lo menos posible. Seguramente el anticol es un marcador, a partir de todo esto que se dio, muy importante. Sí. Muy importante. No es que toda la hepatitis oculta es un fenómeno que va a arrasar, pero da un marco de certeza porque la mayoría de las hepatitis ocultas y las que causaron infecciones post-transfusionales fueron anticorpositivas, en algunos casos con niveles de antisuperficie bajos, pero mayores de 10. Y un concepto biológico también es que una persona que tuvo una hepatitis aguda la resolvió hace 10 años y uno va y le saca todo el hígado, se lo pide prestado, digamos, mejor, y busca una molécula de ADN de hepatitis B, la va a encontrar. Entonces después dependerá que esa molécula esté con la respuesta de citolítica controlada. De hecho, una de las ideas es que el anticuerpo se mantiene mucho tiempo porque hay una interacción entre el sistema inmune que está esta molécula, se replica en cantidades mínimas y estimula todo el tiempo al sistema inmune, y por eso tengo anticuerpos que dura de por vida, porque también era sospechoso que una persona a los 10 años tiene hepatitis y a los 80 sigue teniendo anticuerpos si tuvo más el antígeno, por decirlo. Ahora, después que eso sea un riesgo, o sea, es una cuestión biológica. Y una pregunta que me quedó, lo comentaste eso para hacerte. ¿El porcentaje mayor del hígado con respecto a zona periférica biológicamente es así, o hay una mala detección de sangre periférica, o coincide que hay baja carga o bajas partículas en sangre periférica? ¿Hay algún estudio con respecto a eso? Yo no lo sé, habría que ver comparaciones de concentración dentro de un hepatocito, sobre todo porque si hay problemas en la liberación, digamos, o sea, como muchas veces el virus puede hacer todo el ciclo y por algún motivo no liberarse al torrente por mutaciones, como decía, en el antígeno de superficie o variaciones variantes, que no madure y queda ahí, y madura el 0,1 por mil. Entonces, en ese caso es más probable que debe encontrar el hígado que en circulación. Debe haber de todo, o sea, como así, y depende también del volumen de las masas que de uno y otro. Realmente uno de hígado tiene 1 gramo, por decirlo, y de suero 1 mililitro, creo que ahora se usa, pero entonces también es comparación de concentraciones en los tejidos. Yo creo que el hígado siempre va a ser más fidedigno porque ahí si no está en el hígado ya me quedo muy tranquilo, pero es difícil convencer a los donantes. ¿Se sabe qué actividad citólisis, qué actividad bioquímica tiene la hepatitis oculta, o son todas con transaminases normales? En general, los estudios que estaban ahí eran con transaminases normales, o sea que la única forma de detectarlo era con PCR de alta sensibilidad, o en hígado, o en muestras secuenciales. Todo eso aumentaba la probabilidad, o muestras secuenciales. Pero si eran anticuerpos, digamos, y uno puede evitar usar las bolsas anticuerpos, que en nuestro país es así, por la baja prevalencia que tienen, hay un reseguro bastante grande. ¿Y la relación con el hepatocarcinoma? Es que el problema del hepatocarcinoma es lo que yo decía, que es como, me parece como huevo de la gallina, es difícil de develar. Los pacientes con hepatocarcinoma generalmente desarrollan hepatocarcinoma después de 20 años de infección. Es raro, o sea, habrá uno que lo hace en años, pero generalmente lleva 20 años. Y en general encuentro el hepatocarcinoma hepatitis oculta. Entonces, ¿es la hepatitis oculta, o sea, es el virus que causó el hepatocarcinoma? ¿O es que pasó tanto tiempo que el virus evolucionó a una condición en la que expresa menos sus genes? Si fuera el virus de la hepatitis oculta, yo creo que sería más variable el tiempo que se lleva para desarrollar el hepatocarcinoma. Me parece que es una constante interacción virus-hospedador, pero es muy difícil de comprobarlo. Tendría que encontrar o hepatitis oculta o hepatocarcinoma en personas infectadas hace poco, cual es rarísimo, y hay personas con hepatocarcinoma sin hepatitis oculta, con lo cual es difícil, ya de por sí es difícil encontrar la hepatitis oculta, hacerla cargo o no de la patogenia es difícil. En general está presente en personas con peores cuadros clínicos en cuanto a histología, pero en general son pacientes con más tiempo de evolución. O sea que son dos variables que son difíciles de separar para poder evaluarlas independientemente. En primer lugar, le quiero comentar que tiene 23 personas
conectadas. Recibió más de 12 mensajes de felicitación. Después le dio un comentario. Un mensaje del doctor Quiera que dice que de acuerdo en los países europeos el mayor número de hepatitis post-transfusionales antes del NAT se dieron porque no hacían el core. Y ese como comentario pongo una pregunta que se la leo textual porque no la entiendo muy bien. Dice, con pruebas de NAT, ¿en qué proporción aumenta el riesgo de transfusión con pruebas en pool? Me mató. Doctor Quiera, yo creo que siempre cualquier test que uno le va a agregar va a disminuir, cualquier test que uno agregue de alguna manera va a reducir el riesgo porque va a encontrar esa muestra que es negativa, que es NAT positiva, como un marcador más. Ahora, el peso efectivo es difícil establecerlo, dependerá mucho de la prevalencia de las infecciones. Yo creo que en lugares donde la prevalencia es baja, la probabilidad de encontrar periodos ventanas o hepatitis oculta es baja, pero de todas maneras siempre va a ayudar a disminuirla. Seguramente los marcadores básicos son los que descartan la gran mayoría, y cualquiera que le agregue ya va a estar trabajando sobre una población que es más difícil de discriminar, pero el valor intrínseco es difícil de establecerlo. Yo no tengo mucha experiencia, lo poco que he visto, muy pocos los casos excepcionales que son NAT positivos, y que la pregunta apuntaba eso, con serología negativa. De todas maneras, si es un caso de 1000, bueno, bienvenido sea. ¿Terminamos? Listo. Esta está colgada, no sé qué pasó, pero va hasta acá. Mil gracias. No, gracias a ustedes.